¿Sabías que por donde caminas usualmente eran cementerios? Sí, déjame contarte que donde caminas usualmente sí eran cementerios. Y quisiera contarte un poco la historia de los cementerios que han habido en Guatemala, las diferentes formas de entierros, y es que hasta el día de hoy el cementerio general tiene una de las tumbas que en realidad son muy bonitas, que expresan el arte del siglo XIX. Así que comencemos con un par de datos curiosos. Antes, primero que nada, te cuento que en Guatemala, pues obviamente desde siempre existieron los entierros, iniciando por los mayas, donde ellos tenían sus ritos. Estos enterraban a sus muertos, pero especialmente a los de la élite con todas sus pertenencias, ya que en el más allá les podía servir para poder tener contacto más directo con los dioses. Luego, cuando vinieron los primeros colonos y comenzaron con la doctrina de la religión católica, iniciaron a hacer entierros bajo la religión, es decir, bajo sus estándares, tales como que debían enterrarlos en una tierra santa, en este caso eran las iglesias, y solamente los de la élite podían ser enterrados en las criptas. Sin embargo, los demás, que no eran de la élite, debían ser enterrados en el atrio de las iglesias, pues obviamente sí cabían, porque eran realmente muy pocos pobladores para la época, pero luego que fue el traslado de Ciudad Vieja, donde fue la primera capital española de Guatemala, que abarca de 1527 a 1541, fue destruida por aquella inundación, pues no quedó ningún vestigio de los entierros. Así que a los pocos sobrevivientes que se pasaron a vivir a la ciudad de Santiago de los Caballeros, lugar que hoy conocemos como la antigua Guatemala, fueron tratando de la misma manera todo esto de los entierros. Hay que recordar que muchas personas indígenas de la época aún seguían con sus mismos ritos para enterrar a las personas, según sus creencias, entonces ya mezclaban el sincretismo religioso. Aquí estamos viendo un ejemplo de entierro maya, gracias al Museo Miraflores. Así que volviendo al tema de los cementerios y los entierros, déjenme contarles con el sincretismo de la población y el crecimiento de la misma, iniciaron algunos cementerios adyacentes que estaban cerca de las iglesias como San Francisco, Santa Rosa, que fungía como la primer catedral provisional de la época hasta la inauguración de la catedral como la conocemos hoy en día en el año de 1871. Las prácticas de entierro seguían exactamente de la misma manera. Luego, con el crecimiento de la población, iniciaron a darse cuenta, pues que los cementerios por salud de la misma necesitaban estar en las afueras de la ciudad. Entonces se inaugura el cementerio El Sagrario en 1770, hasta que deciden que la capital necesita un mercado para la población y con la bendición del arzobispado y el ayuntamiento de Guatemala deciden trasladarlo por un incendio que hubo en el mismo. Aquí sigue funcionando el cementerio El Calvario junto con el cementerio cercano al Hospital San Juan de Dios en 1831. Quisiera ponerlos un poco en contexto, ya que a mí me costó entender cómo estaba establecida esa parte de la ciudad. Primero, la red hospitalaria para la nueva ciudad, que era el Hospital San Juan de Dios, estaba localizado siempre donde está actualmente. La Iglesia de las Misericordias sigue también en el mismo lugar, solo que tanto el hospital como la iglesia han sufrido muchas transformaciones y el cementerio estaba ubicado del lado de la 12 calle entre Primera Avenida y Avenida Elena actualmente. Puede ser que sí, el cementerio El Sagrario había quedado muy pequeño ya, entonces este nuevo cementerio debía ser mucho más grande, así que seguramente ocupaba parte de las casas que se encuentran en la 12 calle actualmente. Luego, con el gobierno liberal, Justo Rufino Barrios, después de 50 años de los anteriores cementerios, decide que por salud y por higiene, debe trasladarse nuevamente a las afueras de la ciudad, ya que había crecido la población de nuevo. Así que establece en lo que hoy conocemos como el Cementerio General, inaugurado en 1881 en la zona 3 de Guatemala. Las exhumaciones seguramente fueron surgiendo poco a poco y estas fueron hechas a mano, ya que seguramente no había maquinaria adecuada y tampoco había registro de las personas fallecidas, así que seguramente los restos fueron inhumados nuevamente en alguna fosa comunal. Y pues bueno, ahora sí, a donde quiero llegar. Estas tumbas que a mi parecer son las más bonitas, o al menos las que me impresionaron al hacer este tipo de necroturismo. Basándonos en las fechas de 1881 a finales del siglo XIX, el neoclasicismo y la influencia europea eran tendencias para los primeros mausoleos que allí existieron.
Tendían a ser construcciones sólidas y monumentales, a menudo inspiradas en la arquitectura neoclásica europea. Se utilizaban materiales como el mármol blanco, el granito y la piedra tallada. Los elementos más comunes eran las columnas dóricas, jónicas, corintias, frontones triangulares, cúpulas pequeñas, esculturas de ángeles, cruces elaboradas, inscripciones detalladas con nombres, fechas y a menudo epitafios sentimentales. Esto de alguna manera refleja a las élites económicas y políticas tratando de perpetuar su memoria y mostrar su estatus social, incluso después de la muerte. Este es el caso de la primer tumba que les quiero enseñar. Esta es la de Venancio Barrios, hijo del presidente de ese entonces, Justo Rufino Barrios. Él fue su primogénito, por lo tanto, gracias a esta tumba puedo contarles que a pesar que no hay mucha información de él como persona, sí les puedo contar que la fecha principal que se muestra en esta tumba, donde él está tendido, muerto, con un traje de militar, encima de una cama provisional y tirado a los pies de una mujer que tiene la ropa desgarrada de un lado, enseñando un pecho, y ella muestra un enojo total en los rasgos de su cara, y con una corona que posiblemente nos enseñen el poder que esa familia tenía en ese momento. Nos muestra una fecha que apenas si se nota, pero se distingue el año de 1894. Tiene una leyenda que dice: al general Venancio Barrios, sus compañeros de armas y amigos. También tiene algunas fechas como la de junio 29 de 1871 y dice San Lucas. Esto es porque ese día, durante la batalla liberal, entran por San Lucas e invaden con triunfo la capital de Guatemala, al día siguiente siendo así considerada la victoria de la Revolución Liberal. Y nos enseña otras batallas donde él peleó seguramente con su padre, como la de Chiché, mayo 29 de 1871, Retaluleu, mayo 14 de 1871, y entre estas dándonos las fechas de la batalla donde muere, abril 2 de 1885 en Chalchuapa. No dice fecha de nacimiento, pero podemos ver con la representación hecha de él que era joven. Estos datos de la tumba nos muestran que fue construida en la época del Romántico tardío, expresando en su totalidad el arte, un poco de Art Nouveau, y que en sí le dan énfasis a las emociones y a los sentimientos hacia la muerte, porque expresan con profundo dolor y amor la pérdida de la intensidad de los lazos afectivos, inscripciones sentimentales y quizá un diseño que evoca la melancolía. Luego, pues tenemos la tumba de Doña Agripita de Sánchez. Esta tumba fue construida entre 1891 y 1894, por lo que de igual manera tenía una gran influencia en el neoclásico, romanticismo tardío y el eclecticismo, por la mezcla de elementos en una misma obra. También tiene guirnaldas que expresan el Art Nouveau, ángeles afligidos, simbolismos de dolor, de la pérdida. Se dice que esta tumba fue mandada a hacer por su hija Dolores Sánchez, y al perder a su madre le pidió a su esposo Domingo Goicolea Urrejola que la construyera, ya que él era un escultor innato de su época. En este mausoleo se encuentra enterrada, no sé si toda la familia, pero sí varios de los Goicolea. También está su hija, justo debajo del medallón de su esposo, y nos da el dato que la hija nació el 24 de septiembre de 1849 y murió el 4 de noviembre de 1926. Dolores Sánchez de Goicolea. Ella vivió 77 años y tenía la edad de 32 años cuando su mamá muere. Sin embargo, aunque la familia Goicolea está enterrada ahí en su mayoría, este mausoleo está en honor a Doña Agripita de Sánchez, quien muere a los 71 años de edad. De igual manera, aquí se representa la muerte en su máximo dolor, esplendor y sufrimiento, con la esperanza de un renacimiento a la vida prometida, donde Agripita está siendo llevada por ángeles, rejuvenecida, sin enfermedades, posiblemente, y sin sufrimiento alguno. Aquí nos encontramos alguna inscripción que solamente es de cuadro, que dice más que 1000 palabras del amor que su hija le tenía y el dolor que sintió al perderla. Ambas están hechas de mármol blanco, granito, otros tipos de piedra oscura de alta calidad, que era una señal de capacidad económica de las familias y deseo de un monumento perdurable. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver.